Señoras, señores, soy Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y director del Observatorio de Transformación Digital del Sector Público. En este vídeo, acompañado de un texto, me remito especialmente a un trabajo de unas 100 páginas sobre discriminación, sesgos e igualdad de la inteligencia artificial en el sector público. Es un trabajo muy amplio que ahora simplemente voy a lanzar algunas ideas fuerza, remitiendo tanto al blog, donde se expone con alguna detención, como al texto más profundo. El sector público cada vez utiliza más software, más sistemas automatizados y más sistemas, en su caso, de inteligencia artificial. Y es cada vez más fácil que se produzcan errores, sesgos, por muy variados motivos que ahora analizaremos, sesgos que en su caso pueden llevar a la discriminación algorítmica. Pasa habitualmente con los sistemas públicos de seguridad en materia de reconocimiento facial, que ha llevado a personas como Guillermo Federico Ibarrola en Buenos Aires o a Robert Williams en Detroit a ser detenidos durante unos días por ser reconocidos como prófugos de la justicia. Sistemas de escáneres corporales en los aeropuertos que han marcado a los viajeros transgénero. Servicios de empleo como los de Estados Unidos, los de Polonia o Austria, que han acabado perjudicando, por ejemplo, a personas discapacitadas o a mujeres de algún colectivo racial específico. Sistemas utilizados para la selección del acceso a universidades, como en Reino Unido, en los que se generaban involuntariamente errores, pero que llevaban a una cierta discriminación y privilegio a los que tenían procedencia de estudios en escuelas públicas. Así podríamos continuar con muchos ejemplos de errores. El famoso caso Siri de Países Bajos, sobre el cual pueden encontrar varios artículos en mi página web, en el que por la falta de transparencia el sistema acababa generando una posible discriminación, un sistema para buscar el fraude en las subvenciones públicas. Algo parecido puede haberse dado con el caso Bosco del bono social eléctrico, que no hemos podido comprobar los aparentes errores que se generaban y muchas veces pues lo que son sesgos, errores del sistema, errores de los datos que se introducen, etcétera, de los resultados de salida, conllevan en su caso discriminación. Los errores muchas veces son involuntarios, no se diseñan los sistemas para que se equivoquen ni para que discriminen, pero el primer problema es humano, confiamos esencialmente en las máquinas, demasiado. Asimismo, los diseñadores, desarrolladores son hombres blancos, heterosexuales, acomodados, católicos y cristianos, en un 77% de los casos. Es muy difícil que un sistema capte muchos aspectos complejos de la realidad social y, al mismo tiempo, los datos de entrada suelen ser ya sesgados, erróneos, discriminatorios, porque nuestra sociedad es discriminatoria, sesgada y estos sistemas se construyen sobre una realidad social discriminatoria. Asimismo, los errores no tienen, los datos en ocasiones no tienen la calidad que se necesita. Los desarrolladores, incluso las órdenes y el sistema está diseñado muchas veces para conseguir objetivos de eficiencia, especialmente en el sector privado, pero también en el público, y no objetivos de interés general. Y en ocasiones, en las más de las ocasiones, los sistemas no se comprueban todo lo que se debiera en su supervisión humana. No es fácil siempre, y me detengo mucho en el estudio, se aplica las categorías de no discriminación. Las categorías de no discriminación hay una tendencia errónea, a mi juicio, de aplicar las discriminaciones indirectas. ¿Por qué? Porque digamos que hay un sistema aparentemente objetivo, que es el sistema algorítmico, que genera sobre la realidad diferencias de trato en colectivos, con lo cual nos cuadra perfectamente con esta categoría tradicional. Sin embargo, el análisis jurídico en la mayoría de los casos no se ajusta al de las discriminaciones indirectas. ¿Por qué? Porque no se trata de aplicar un test general de no discriminación, sino que se trata por lo general de captar si el error, si el sesgo tiene una relevancia mínima, es susceptible de ser analizada por ser impactante, pero no hay que analizar si hay una justificación objetiva, razonable y proporcional en la mayoría de los casos, sino que hay que analizar
Si el error de hecho se da, es relevante y resulta más de lo permisible o susceptible de admitir. Normalmente no hay un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Sí que se utilizan las categorías de las discriminaciones directas en algunos supuestos específicos o, en su caso, las acciones positivas. ¿En qué? En los supuestos en los que voluntariamente se corrige el sistema para favorecer a colectivos, para que no sean discriminados o para que sean mejor tratados, sean moduladas o compensadas las tendencias del sistema algorítmico. Bien, hablaremos también de que puede ser muy útil en muchos casos la categoría de discriminación por asociación. Bien, en el trabajo se ha intentado distinguir especialmente el tratamiento jurídico de un sistema público con algoritmos que establece tratos diferentes, pero no con relación a categorías especialmente prohibidas. Es decir, que no se diferencia de trato a mujeres, a musulmanes, a homosexuales, a personas con una enfermedad particular, etcétera, sino que a colectivos de algún tipo, pero no especialmente protegidos. En estos supuestos, el tratamiento jurídico público no tiene mayores especialidades que el general del control de la arbitrariedad, de las exigencias de motivación, el control de las potestades discrecionales del sector público. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el análisis es tan amplio para admitir un trato diferente que se acaba fundiendo con este análisis de que no haya arbitrariedad. En cambio, el análisis jurídico es mucho más concreto cuando el sistema automatizado, el sistema algorítmico, en su caso de inteligencia artificial, trata de manera diferente a colectivos especialmente protegidos. Y entonces aquí lo que me gustaría subrayar, simplemente apuntar la idea para que vean ustedes el desarrollo, es que en muchos de estos supuestos se tiene que aplicar la normativa de protección de datos. Un sistema automatizado, público, que trata datos de los administrados y que establece diferencias en razón de orientación sexual, ideología sindical, salud, datos biométricos, etc. Normalmente se aplica en bloque toda la normativa muy garantista del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos o el artículo 22 con sus mayores garantías respecto a las decisiones automatizadas. Se va a imponer una ley de calidad que expresamente permita tratar de manera diferente por este tipo de categorías. Apunto las ideas, hay que precisarlas mucho más como se hace en el texto. Esto ya genera pues, todo un contexto, un ecosistema diferente al de la mera discriminación, pero aún así hay que recordar que un sistema público automatizado que trate de manera diferente a los colectivos protegidos, se le ha de aplicar el escrutinio estricto. Y el escrutinio estricto va a exigir unas justificaciones muy precisas y un test de proporcionalidad muy preciso, un canon de control estricto, para admitir que ese sistema público realice esos tratamientos. Bien, yo añadiría también algunos elementos muy básicos. Normalmente el problema es la falta de cobertura normativa de un sistema algorítmico público. Normalmente, un sistema que trate datos personales, aunque no sean especialmente protegidos, necesitará una ley, cosa que hoy por hoy prácticamente falta en la mayoría de los supuestos de sistemas automatizados. Y esa ley ya es la que ha de contar toda una serie de cobertura. Pero incluso para algunos supuestos en los que no sea necesaria una ley, para eximir las vías de hecho será necesaria una normativa que defina elementos de los bancos de datos utilizados, sistemas, herramientas y aplicaciones, etc. Hay otro tema especialmente complejo y simplemente lo remito, y es que muchas veces los sistemas públicos algorítmicos, igual que los privados, no tratan datos especialmente protegidos como tales, sino que tratan datos afines, proxies. A lo mejor el saber en qué barrio vive una persona y sus hábitos de fumador o no fumador nos pueden llevar a saber qué orientación sexual tiene, qué raza o qué opiniones ideológicas, con lo cual debemos aplicar las garantías especiales de los datos especialmente protegidos. Bien, la prueba, para ir concluyendo algunos elementos,
si el tratamiento del sistema algorítmico trata de manera diferente, tenemos algún indicio de que trata de manera diferente a un colectivo especialmente protegido, es la administración la que va a tener que probar que no es así. También hay que reenviar en bloque a la futura normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial, que establece todo un modelo del más vale prevenir que curar, que ya tiene también nuestro Reglamento General de Protección de Datos, que exige análisis de riesgos, que exige estudios de impacto en la mayoría de los supuestos en los que se traten masivamente datos con sistemas de inteligencia artificial. El futuro Reglamento de Inteligencia Artificial, que van a tener que cumplir muchos sistemas públicos, va a tener que cumplir especialmente las obligaciones del artículo 10 de datos y de gobernanza de datos, con todas unas exigencias severas, así como el artículo 15, especialmente sobre precisión, solidez, exactitud, finura, acierto y comprobación del funcionamiento del sistema. Asimismo, cabe tener en cuenta la Carta de Derechos Digitales, que en el ámbito de la igualdad y en el ámbito especialmente del sector público apuesta por la explicabilidad, la trazabilidad, la auditabilidad y otras garantías que evitarían en muchas ocasiones los sesgos, el nuevo artículo 23 de la Ley 1522, que regula por primera vez a nivel estatal estos aspectos, aunque de manera muy laxa, para el sector público, sobre todo el tener en cuenta de nuevo la explicabilidad, el mecanismos de diseño frente a la discriminación y luego tener en cuenta que si todas estas políticas preventivas no valen, el derecho tiene herramientas para actuar. Es decir, hoy por hoy el derecho digital algorítmico apuesta por mecanismos preventivos. Todos los análisis de riesgo, estudios de impacto, medidas preventivas, garantías establecidas en normativa y especialmente en ley, pero si no valen, la normativa de igualdad, la normativa de la ley de procedimiento, artículos 56, 108, 117, la normativa de protección de datos, artículos 58, 69, 72, permiten el cese de las conductas y corregir inmediatamente las conductas que generan discriminación. Lo mismo que sucede con el futuro reglamento de inteligencia artificial. La nueva Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá un papel para los sistemas de alto riesgo públicos, como también los tiene la Agencia de Protección de Datos o la Agencia o las autoridades de igualdad u otras que, por la vía de acción que se haya acudido, tengan posibilidad de actuar. Muy bien, muchas gracias. Quedo a su disposición y espero y les remito que si les interesa el tema acudan de manera concreta a la publicación. Muchas gracias.